Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues ahora sí que ya estamos en este cronómetro 2020 y me da mucho gusto, como siempre, saludar a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en nuestras plataformas. Recuerden, tenemos nuestra página de YouTube, Cronómetro 2020. Recuerden, denle like y aparte suscríbanse y aparte de todo, pues compártanlo con sus amigos, por favor, porque bueno, pues necesitamos echar a andar de nuevo este cronómetro que se nos había atorado por ahí un poquito, pero bueno, pues ya estamos en una quinta temporada y ya vamos por un programa más de esta temporada que la verdad es que dentro de la agenda política, dentro de la agenda económica, social, pues esto realmente no para, no para. Y me da mucho gusto saludar a mi buen amigo Edgar Valenzuela. ¿Cómo estás, Edgar? Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues contento de estar aquí, saludo también con mucho gusto a Sonia, a Ale, pues aquí de nuevo en cronómetro. Así es, qué bueno que estás. Te vi en una foto por ahí muy coqueto en la calle de Madero, muy cerca donde hicieron un arco del triunfo, ¿no? Para conmemorar este bicentenario, Edgar. ¿Cómo sigue la pirámide Tablarroca ahí? No, ya la retiraron. Lo Ajá. único que pusieron fue el arco justo para conmemorar la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México un día como el 27 de septiembre de hace 200 años. Así es. Oye, estuvo muy interesante, ya lo platicábamos con Julieta, porque pues obviamente ve que Julieta vive ahí en el centro, entonces ya nos estuvo contando y cómo estuvo toda la fiesta. Así es que bueno, en fin, Sonia de Siga, ¿cómo estás? Hola David, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien aquí, mira, en la Ciudad de México con tremendos truenos y rayos que están cayendo ahorita, ¿no? Un Exacto, aguacero. eso es lo que te iba a decir, que Tlaloc está con todo, viene con Sí, espectáculo de luz y tronido. exacto, nos está sorprendiendo. Fíjate que en estos días, yo estoy acá por el sur de la ciudad, y yo creo que llovió muy fuerte porque yo venía manejando y sobre Calzada de Tlalpan decidieron, ya muy en Tlalpan, Insurgentes, en la mera esquina, decidieron abrir las coladeras porque el agua venía bajando de tal velocidad que de tiro se empezó a salir por los registros y duró un buen rato así. Así es que bueno, pues en fin, nos quejábamos de la sequía. Hoy nos estamos quejando del exceso de lluvia. Alejandra González, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Qué bonito Hola cliente, David, ¿cómo sale! están? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a Sonia y a Edgar. Qué bueno volver aquí. Bueno, volver a estar aquí con ustedes. Muy feliz. Oigan, bueno, pues tenemos un tema que yo creo que es muy interesante porque, pues fíjense que tiene que ver, yo desde que empecé a ver qué era lo que se estaba ahí gestionando, sobre todo en relación a los científicos acusados de delincuencia organizada y que, bueno, pues por parte de CONACYT, pues yo de entrada, yo ya sospeché de que hay ahí un entramado muy interesante y sobre todo para quienes de alguna forma hemos estado cerca de CONACYT, que hemos recibido en algún momento algún tipo de apoyo, pues para poder generar nuestros estudios universitarios, algún tipo de especialización, algunos otras personas que se han tenido la oportunidad de poder irse a estudiar al extranjero. Quienes conocemos ese ámbito de la academia, quienes hemos estado presentes en estos entramados, donde también hay pasiones y donde también hay grillas, codazos y patadas abajo de la mesa, pues yo supuse de entrada que, bueno, pues era un enfrentamiento entre diversos grupos de poder que también se establecen sin mayor problema en CONACYT. ¿Sí? En cada una de las facultades, en cada una de los posgrados,
no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Obviamente, este Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, creado en aquel entonces por el expresidente Luis Echeverría Álvarez, pues para darle un sustento necesario al país en términos de generar la propia tecnología, generar condiciones y personas que pudieran de alguna forma no solamente tener recursos humanos calificados, ¿no? De primera instancia, sino también pues poder empezar a generar recursos técnicos, tecnológicos que pudieran sustentar necesariamente las actividades sociales y las actividades económicas y productivas del país. Entonces, bueno, pues cuando empezó a surgir esta idea, pues sin duda, pues de pronto vinieron a la mente una serie de situaciones, sobre todo uno porque, bueno, pues por una parte sabemos que el fiscal general de la República, Hertz Manero, bueno, pues obviamente ha mantenido una actitud muy interesante en relación precisamente a esta acusación en contra de estos científicos, pero también, bueno, pues está la encargada del CONACYT, María Elena Álvarez Buila, quien, bueno, pues finalmente, aunque ella dice que no sabe de esto, pues es su jurídica quien presenta pues este tipo de acusación. Hay una serie de golpeteos, hay una serie de dimes y diretes, y por supuesto lo más importante de todo este proceso es que finalmente parece ser que la denuncia, el detalle, pues no necesariamente está tan armado como quisiéramos o como pensáramos, y esto, bueno, pues está provocando pues un jaloneo dentro de este proceso. Sonia de Siga, pues tú prácticamente acabas de entregarle tus llaves ya a CONACYT, les dijiste muchas gracias, obviamente tuviste una participación activa con este organismo, esta institución, que en buena medida lo que hace es que nos permite seguir desarrollándonos, ¿no? Seguir profesionalizándonos, y bueno, pues ahora tenemos una deuda con el país. ¿Cuál es la deuda con el país? Bueno, pues seguir de alguna forma manteniendo esta estructura productiva, ya sea en el ámbito práctico o en el ámbito institucional o inclusive privado. ¿Cómo percibes esta situación en una primera ronda, Sonia de Siga? Cortito para poder dar la palabra a Edgar y a Alejandra. Sí, David, yo creo que, mira, el tema es interesante porque abre a la reflexión muchísimas aristas sobre el papel de la ciencia y la tecnología en México, ¿no? Lamentablemente. Más allá de las deficiencias que podamos tener en la materia en el país, que yo creo que eso nos daría para otro programa, ¿no? De la cuestión de que tenemos muy poco presupuesto, que realmente no hay mucho desarrollo, no hay mucha innovación, bueno, eso ya sería punto y aparte. Pero yo sí quisiera aquí, y mi tesis central es que no es, pese a lo que se está diciendo en muchos medios de comunicación, no se trata de una cruzada contra la ciencia como tal, sino que es una cruzada contra contra la corrupción. Indudablemente, mira, nosotros somos científicos y yo te puedo decir que yo conozco muchos científicos que no es que sean, no es que tengan una buena actitud o no es que yo pueda meter las manos al fuego por ellos, porque yo sé cómo se maneja la cuestión de los presupuestos, ¿no? Sí. En el caso de estas acusaciones es concretamente pues contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que ya se creó desde 2002 y que ha tenido un despilfarro de más de 571 millones de pesos. O sea, en estos años, desde 2002, ¿qué ha hecho con más de 500 millones de pesos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, no se trata de juzgar como tal a los científicos, sino el hecho de decir que, bueno, 571 millones, de los cuales solo 100 han sido para desarrollo de proyectos científicos. A ver, ahí el resto para otras cosas. Ahí vamos a iniciar la discusión. Edgar Valenzuela, por favor. Justamente lo que menciona Sony es lo más importante, me parece, ¿no? De sí hacer la diferencia. A ver, no se está juzgando a las personas que han tenido una beca CONACYT, no se les está criminalizando a los científicos que año con año meten proyectos de investigación y el CONACYT los financia. Tampoco se está desestimando el trabajo de investigación que se hace en el país, que por desgracia es poco, pero se hace. Aquí el señalamiento en particular es a un grupo muy específico de 31 personas que a partir de una organización
empezaron a bajar recursos destinados para la ciencia y la tecnología y terminaron financiando otras cosas que son realmente, pues no tienen nada que ver con la investigación científica. O sea, cuando tú te pones a ver el desglose de los gastos y encuentras pues, comidas en restaurantes de lujo, viajes, tintorería, choferes, etcétera. O sea, toda esta parafernalia suntuosa que les encanta a muchas personas, en realidad eso es lo que está siendo puesto en la picota y a eso es a lo que se le está señalando, ¿no? Incluso hay la compra de un edificio de lujo que, o sea, ¿qué tiene que ver eso con la investigación científica? ¿No? Esa es lo que está detrás de este señalamiento. Y también, solamente con esto finalizaría este primer comentario, no tendría por qué generar tanto escándalo que se revisen las cuentas de todo el dinero público que se ha ejercido. A final de cuentas, es dinero público, se tiene que hacer una revisión de los gastos que se hicieron, una comprobación de gastos, a ver si es cierto que el dinero público destinado a tal persona u organización cumplió con los objetivos para los cuales estaba destinado, ¿no? Déjame hacerle un poco de abogado del diablo para darle la palabra a Alejandra González. Bueno, 500 millones de pesos de 2002 para acá, pues en realidad si los dividimos no es mucho dinero, a diferencia de los desvíos que se han hecho en otros ámbitos, Alejandra. ¿Tú cómo percibes este asunto? Porque pareciera ser que más allá de un cuestionamiento, Ale, y eso será en tu primera intervención, pues en términos del manejo de estos recursos, parece que hay una venganza también ahí, hay un choque entre grupos de poder. Gracias, David. Sí, de hecho, así como lo mencionas, en algún momento habían comentado parte de este grupo de científicos, bueno, más bien se respaldan en el comentario de López Obrador está en contra de los científicos, en contra de la tecnología, etcétera. Pero justamente como mencionan Edgar y como menciona también Sonia, hay que realmente revisar a fondo esta investigación, porque desde mi punto de vista un poco ya más mercadológico, los medios de información, los medios de comunicación, lo están manejando muy en contra de un punto muy general. Es decir, se están yendo contra las becas, se están yendo contra la falta de presupuesto, cuando no es así. Justamente como mencionaba Sonia, es un grupo una organización pequeña que ellos están haciendo unas destinaciones de dinero que no es de uso correcto, justamente como mencionaba también Edgar. Entonces, siento yo, bueno, más bien creo que sí es válido hacer este tipo de, pues al final del día, revisiones, que todas las cuentas estén al tanto, que todo esté caminado perfecto. Se entiende que, ok, son 500 millones del 2002 para acá, a lo mejor no es mucho, Y pero al final recursos del día, públicos, no hay duda. pero cualquier gobierno en cualquier situación liberal, conservador, de izquierda, de derecha, los que tú quieras, tienen todo el derecho, desde mi punto de vista, a hacer ese reconteo de realmente si se está haciendo el uso correcto de este dinero. Ahora, también hay que manejarlo de manera no cuidadosa. Digo, no es como que los medios, desde que yo investigué, lo están manejando como algo, como un disparate, como si fuera algo lo peor del mundo, cuando creo que es muy válido hacer el recuento y es muy válido también saber investigar. Y justamente, aunque, pues, como menciona Edgar, ¿no? Es muy pobre la investigación que se tiene por parte de la Fiscalía, pero pues algo se está haciendo. Ok, en este sentido justo, es parte de este proceso larguísimo que, bueno, pues todos conocemos. El presupuesto que se le da históricamente. No vamos a hablar aquí de gobiernos justo porque creo que ese es también como caer en la trampa, ¿no? De decir, bueno, lo que pasa es que ahorita el gobierno de López Obrador está tratando de acotar a los científicos fifís, a los científicos que se gastan su dinero en comidas de lujo y demás. Bueno, inclusive la hoy directora de CONACYT en su momento fue cuestionada porque pues tenían un chef que daba comida gourmet
en el CONACYT, y que obviamente esa comida gourmet pues estaba destinada a los funcionarios, estaba destinada obviamente a la institución como tal, ¿no? Y entonces, bueno, como que se hicieron de la vista gorda. Aquí hay un punto que yo creo que llama la atención, el hecho de que el juez que recibió la solicitud por parte de Hertz Manero simplemente haya dicho en 2 ocasiones que los argumentos que estaban ahí no cumplían necesariamente con las acusaciones y los señalamientos creados. En este sentido también tendremos aquí, Edgar, Sonia, Alejandro, adelante, un desencuentro nuevamente entre el Poder Judicial y en este caso la Fiscalía General de la República. Dato al pie de página. Recordemos que hace no pocos meses el mismo fiscal Hertz Manero fue incorporado al Sistema Nacional de Investigadores y fue muy cuestionado por su muy escasa actividad académica y de investigación. Y también fue señalado en buena medida porque obviamente parece ser que está utilizando su puesto, pues obviamente, pues para poder allegarse un recurso que no necesariamente le contestaría. Dejo esos temas, adelante, vámonos. Sony. Yo creo que planteas unos temas súper interesantes, David. En primer lugar, pues sí, el hecho de que lo decías al principio, ¿no? Un poco como esta choque entre grupos de poder, pues eso es lo que está haciendo. Eso es lo que yo veo que ahorita está pasando con el Poder Judicial, ¿no? Que está diciendo, no hay suficientes pruebas contra esto, pero en realidad hace falta una investigación. O sea, definitivamente hace falta hacer una auditoría seria hacia todo lo que se está haciendo y ver de dónde sacaron en realidad los recursos, porque son 500 millones, casi 600 millones de pesos del gobierno federal, ¿no? Del erario público, pero además ellos tenían otro tipo de negocios, por eso se les está haciendo también esta revisión, ¿no? De por qué utilizar recursos públicos para generar otros ingresos privados. Estaba yo revisando un reportaje del Washington Post del año pasado, justamente sobre la compra de la casa de Coyoacán, de 17 millones de pesos que no salieron del erario público y que los directivos en su momento no sabían de dónde había venido ese dinero. O sea, se echaban la bolita y decían, no, es que no fue público, pero entonces, ¿de dónde vino? Y entonces no sabían de dónde habían venido esos 17 millones de pesos. Y así hay muchas irregularidades, ¿no? Y por supuesto, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que muchos están diciendo, no, que no se juzgue a la ciencia, que son científicos, son SNI, pero, perdón, hay muchísimos SNI que hacen un mal uso de los recursos públicos. Claro. O sea, personas que tienen SNI, que reciben dinero público para hacer proyectos de investigación, que reciben mucho dinero para dar becas a estudiantes y que realmente no dan ese dinero a los estudiantes y se lo quedan. Nombres tengo varios, pero no hay que quemar a nadie, ¿no? Pero eso es la realidad. Ahora imagínate, a una gran escala de una asociación civil como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, indudablemente esto necesita una auditoría. Ahora, en este sentido, y permítame, perdón, Edgar, ya sé que ibas a entrar, pero si no, se me va. No hay problema, adelante. Había planteado que dentro de la ley, dentro de los elementos que estaban constituidos dentro de CONACYT, no se estaba violando ningún estatuto, no estaba reglamentado el uso, la creación de este mismo foro consultivo y de la adquisición de este tipo de bienes. En este caso estoy hablando de la Casa de Coyoacán o estoy hablando de el manejo de estos recursos. Entonces, que todo había estado conforme a la ley. Sin embargo, obviamente, como bien se señala, hay un elemento, hay un chispazo por ahí de corrupción que valdría la pena señalarlo. No sé, Edgar, ¿tú cómo ves este asunto? Vaya, puedo entender el asunto de la corrupción, pero el hecho de llamarlos lavado de dinero, llamar a estos delitos, lavado de dinero y delincuencia organizada, me parece que está prendiendo los focos rojos y ya hay una reacción por parte de varias universidades. Bueno, a ver, en primera yo no me atrevería a hablar en términos legales porque en primera no soy abogado, segunda no conozco la carpeta de investigación y solamente lo que sabemos son por trascendidos en medios o algunas declaraciones oficiales que ni siquiera pueden profundizar en la materia porque estarían violando el debido proceso. Entonces, en términos legales no me voy a meter, pero sí quiero hacer un comentario que es más de fondo.
en todo este escándalo sobre el CONACYT. Es decir, se han destinado, ahorita tú estás diciendo son 500 millones de pesos en casi 20 años, no es tanto dinero. Oye, pero no nada más es En realidad, lo que tendría que ponerse en la picota es la forma en la que fue utilizada una institución como el CONACYT, porque mientras en México se les daba muy pocos recursos a instituciones que realmente estaban haciendo investigación científica, nos enteramos después que esta misma institución estaba dándole cantidades multimillonarias a grandes empresas transnacionales, ¿no? Se supo que eran alrededor de 16 mil millones de pesos, es decir, como unos 800 millones de dólares, nada más en el sexenio pasado, para empresas como Whirlpool, Volkswagen, Mave, IBM, Kimberly-Clark, Bayer, Monsanto, FEMSA, Bimbo. O sea, nada más a ellos se les estaba dando una cantidad de ese tamaño. Eso por un lado. Por el otro, tampoco, discúlpenme las universidades y las grandes vacas sagradas, como se les dice en el argot académico, pero, o sea, después de que la mayoría o mejor dicho, después de que muchas universidades participaron en un esquema de defraudación al erario público, como la estafa maestra, perdón, a mí no me vengan con ese halo de superioridad moral y de que no, es que somos de transparencia, y que aquí eso no se da, perdón. Ahí está la estafa maestra que demuestra el grado de permeabilidad que puede tener la corrupción en todo ámbito. Y finalizo este comentario diciendo, ya tenemos un ejemplo muy claro de cómo se maiceó, digamos, a muchos medios de comunicación para hablar bien del poder en turno, ¿no? Durante mucho tiempo, pues, el llamado chayote era la regla. ¿Qué nos hace pensar que ese esquema no se pudo reproducir en otras áreas, incluyendo lo académico? Porque también ahí tenemos un ejemplo, un ejemplo, nada más por ponerlo, el de Enrique Krause, cuyos comentarios, pues sabemos que tienen precio, ¿no? Y si no, que le digan Enrique Alfaro, con la comparación que hizo de, Enrique Alfaro es el Otero del siglo XXI, y costó como 5 o 10 millones de pesos ese comentario, ¿no? Entonces, yo no estoy por respetar a los de superioridad o de virginidad, no. A ver, aquí a todos que se nos investigue en las respectivas áreas y que se deslinden responsabilidades, porque no estamos hablando de un peso ni dos, son 500 millones de pesos, y aunque fuera un peso, es recurso público, claro, que se destinó, un peso que se destinó al CONACYT es un peso menos que se tuvo para atender hospitales, atender escuelas, atender carreteras, etcétera. Entonces, que sea parejo. De eso, Edgar, de eso a delincuencia organizada. Bueno, yo no conozco la carpeta de investigación. A todo no esto, sé, no, bueno, el trascendido justo que se está dando en los medios es de este calibre. Yo creo que por eso es que la piel tan sensible de toda esta comunidad académica. La carpeta se está perfeccionando. Y solamente te diría, y no fue así un esquema similar que aplica, es decir, el delito de delincuencia organizada en la estafa maestra, y participaron universidades, y participaron académicos. Entonces, por eso digo, no es un fuero, no es fuero decir soy científico, soy académico, no me investiguen. A todos. Disculpa. Ahora, justamente con este comentario que acabas de hacer, me surgió la duda, bueno, así como las universidades están, pronunciándose a la defensa de los científicos y de todo y de toda esta investigación, pudiera ser, lo digo porque yo en lo personal a lo mejor no lo conozco, no lo sé, Sonia, a lo mejor me vas a decir, me vas a corregir, pudiera ser que en un futuro la fiscalía a las universidades les pudiera llegar a investigar, o no tienen derecho sobre la UAM y sobre la UNAM, que son las principales universidades que están
en contra de todo lo que está pasando. Y fíjate que estás mencionando algo muy interesante ahí, Alejandra, porque curiosamente, a diferencia, obviamente, del presidente López Obrador, quien, bueno, pues manifestó, obviamente, su desacuerdo, su malestar, Claro. señalando que, pues, estas universidades en el periodo neoliberal, todo el discurso que ya conocemos. Lo cierto es que dos de los elementos principales y de los grandes, vamos a llamar, luminarias que hay ahorita dentro de la cuarta transformación, que es Ricardo Monreal, señaló que, bueno, pues a las universidades habría que darles recursos, no habría que estarlas investigando, que hay que ayudarlas, hay que fomentar, obviamente, esta idea en términos de investigación y desarrollo. También Claudia Sheinbaum habría que señalar que decía, bueno, ahora sí que algo muy parecido a lo que nos comentaba Edgar, ¿no? Bueno, no conozco el caso como tal, pero no creo que sea en este sentido. Y vale la pena aquí señalar dos puntos que justo causaron también polémica, tomando en cuenta que, bueno, pues la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del primer magistrado, el jefe, el ejecutivo de la nación, también ya fue asignada en el Sistema Nacional de Investigadores, y aunque está de tiempo completo en la Universidad Benemérita de Puebla, bueno, pues lo cierto es que pues no está ahí, y sin embargo le dieron su SNI. Y también salió por ahí en estos días a la luz pública el hecho de que la hija de Claudia Sheinbaum pues también había recibido una beca que le había permitido estudiar filosofía o historia en la Universidad de California. Bueno, lo cierto, Sonia, y tú y yo estaremos de acuerdo, que bueno, pues una beca de este tipo, por lo menos a nivel doctorado, no está sobrepasando ahorita los 14,000 pesos, si creo bien, Sonia. Y sin embargo, las cuentas que sacaron por ahí, pues hablaban de más de 1 millón de pesos para la hija de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sí. Mira, sobre la pregunta que hacía Ale ahorita, yo creo que universidades como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, tienen sus propias áreas de fiscalización. Y hay una fiscalización muy fuerte, ¿eh? Claro, ellos hacen como la evaluación de quiénes de los investigadores están ejerciendo los recursos y para qué los ejercen. Que hay malversaciones, las hay. O sea que si gobierno federal o CONACYT dijera, voy a hacer una auditoría, puede encontrar muchas cosas en las universidades. O sea, eso es, ¿por qué? Porque hay muchos directivos que efectivamente hacen muy mal manejo de los recursos. Sobre las becas de doctorado, sí, no es fácil que te den para empezar una beca de doctorado, ¿no? O sea, no es nada sencillo, así como decir, quiero estudiar un doctorado y denme una beca de 1 millón de pesos, pues no. Y efectivamente, las becas de un doctorante anual son como 170,000 pesos al año. ¿No? O sea, no pasa de más de 170,000. O sea, es aproximadamente eso. Para un tiempo completo, es decir, que tienes que estar en tu universidad todo el día, ¿no? 680,000 pesos en 4 años. Si tomamos en cuenta el periodo que le dijeron que la hija de Claudia Sheinbaum había recibido este dinero. Y considerando que CONACYT no te permite trabajar en otra cosa también. Exactamente. ¿No? O sea, te tienes que dedicar exclusivamente a hacer el doctorado. Entonces, esas sí son cosas que se tendrían que investigar. En la parte del SNI también, o sea, yo creo que ahorita hay temor en la comunidad científica porque efectivamente hay cosas que se han hecho mal, hay malas prácticas, eso es indudable, pero yo creo que hay malas prácticas en todas las instituciones en México y eso es lo que hay que atacar. El SNI sin duda, o sea, el hecho de que sean científicos no quiere decir que hagan las cosas bien, no, hay mucha corrupción ahí. Hay muchas personas que sin tener los grados, que sin tener la trayectoria, sin tener artículos de investigación publicados, están formando parte del SNI. ¿Por qué? Porque quienes los evalúan son amigos, son compadres, son compañeros, eso indudablemente está. Entonces, sí creo que debe de haber una revisión de esas malas prácticas que hay en las instituciones en México. El hecho de ser científicos no los exime de ese tipo de responsabilidades. Y creo que esto también podría ser el parteaguas justo para que se investigue otros centros de investigación y otras universidades. Claro. Y creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Otras entidades que operan con fondos mixtos, que operan con fondos del erario público, pues creo que van a ser eventualmente investigadas también. Y permíteme, David, y no lo veo mal, o sea, yo creo que eso se debe hacer, porque son recursos públicos. Exactamente. Es lo que te iba a decir, Sonia, Edgar y Ale. Finalmente yo creo que esto también tiene que ser una invitación a la transparencia.
Esto también tiene que ser una invitación a que, bueno, pues todo el mundo empiece a correr por donde tiene que correr, donde los recursos estén obviamente fiscalizados, por lo menos en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, en la UAM, la fiscalización que se realiza en términos de lo que se está generando, los recursos obviamente, cómo están encapsulados, cómo están empaquetados, hacia dónde se dirigen, creo que es algo muy, muy importante. Ahora, ya estamos por terminar el programa el día de hoy y sí me gustaría que de alguna forma proyectáramos cuál sería entonces el modelo o el camino para que entonces se pueda fortalecer el modelo científico y tecnológico en nuestro país. Creo que es algo que todos los gobiernos finalmente se han lavado las manos. En la época nacionalista, por ejemplo, con Luis Echeverría Álvarez, con José López Portillo, inclusive todavía con Miguel de la Madrid, se había planteado, bueno, pues que se fortaleciera este ámbito de CONACYT, de esta institución, con la única finalidad de fortalecer las capacidades de desarrollo tecnológico y, por supuesto, investigación que requiere un país como el nuestro. Pero después llegaron los neoliberales en ese sentido, y ahí voy a estar de acuerdo, y en muchas ocasiones nos dijeron, pues espérate, pues ¿para qué gastas en ciencia y tecnología? Al cabo los chinos ya se lo inventaron, pues mejor lo compramos y mejor nosotros lo adaptamos y se acabó. Se había propuesto, y aquí voy a picar un poco a Edgar Valenzuela, se había propuesto la reforma energética que las inversiones que vinieran al país se iba a generar un fondo de investigación y desarrollo precisamente por parte de las empresas y que iba a estar administrando el Estado para que poco a poco los jóvenes mexicanos, los ingenieros, los científicos mexicanos fueran adaptándose al tipo de tecnología que iba a llegar al país para después desarrollar la nuestra. Les dejo ese torito. Adelante, Edgar Valenzuela. Pues mira, no es un tema solamente de recursos, ¿eh? Obviamente es muy importante que progresivamente se le vaya dotando al país de un presupuesto mucho mayor para la investigación científica. Si lo comparamos en cuestión de presupuestos, lo que destina México y lo que destina a Estados Unidos, no hay ni punto de comparación, o sea, no alcanzamos ni siquiera el 1% de la cantidad que destina Estados Unidos. El sí, pero por una bruto, circunstancia, claro, sí, pero por una circunstancia, porque allá también la investigación científica no nada más es un paquete móvil, un paquete fijo, digamos, también las dependencias como el Pentágono, por ejemplo, claro. Dentro de ese gran presupuesto que maneja el Pentágono, una gran cantidad de ese recurso se da para la investigación en determinadas áreas. Entonces, sí creo que tiene que haber una sinergia entre lo público y lo privado, porque solamente un tema público con un modelo de desarrollo como el que tenemos no te va a bastar. Pero viene la otra cuestión. ¿Realmente la iniciativa privada mexicana va a estar interesada en invertir en ciencia y tecnología cuando su principal fuente de recursos no es la invención, es decir, no es la innovación, sino el ser intermediarios de otras empresas o de otros grandes capitales? Entonces tienes que reformularte todo, y la pandemia lo que te ha mostrado justamente es que aquellos países con una capacidad científica más desarrollada han sido los primeros, digamos, también en acceder a, no nada más a los biológicos, también a a todos los insumos médicos. Es decir, se ha puesto sobre la picota este modelo neoliberal en el que te dice, no es necesario que tú lo produzcas, con que tengas el dinero para comprarlo en el extranjero basta. Pues ya vimos que no basta tener el recurso cuando estás hablando de un insumo necesario en todo el mundo. Entonces sí hay que replantearnos todo, un modelo tipo Silicon Valley, que es al que todo el mundo le apuesta. Yo diría, sí, ese es el ideal, pero hay que aterrizarlo a la realidad mexicana y sobre todo a las necesidades del alto capital mexicano. Oye, Edgar, y de la capacidad instalada también. Y se traería esto que estás diciendo justo en que la aplicación de ciencia y tecnología en Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en México, pues está ligada no solamente al sistema militar, sino también al aeroespacial
y obviamente ahí ya se hace una sinergia general. Al Tenemos alto ya capital. 2 minutitos. Sonia de Siga. Sí, yo creo que además de lo que decía Edgar, que me parece interesante lo que él propone, pues también revalorar la idea de la ciencia y la tecnología en México, ¿no? Lamentablemente un científico es alguien que pues está muy menospreciado, ¿no? Simplemente pensemos cuánto le pagamos a un científico, ¿no? Y en realidad es de risa. Y es alguien que está generando innovación, que está generando tecnología, que puede sacarnos de esta etapa en la que está en México, ¿no? Un país que no invierte en ciencia, en tecnología, que no invierte en sus científicos, es un país que está condenado al subdesarrollo, ¿no? Lamentablemente. Oye, Sonia, pensar la mentalidad. pero también están los científicos que se dedican a copiar lo que ya pasó en otro lado. Creo que habríamos que hacer también una evaluación, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, cualquiera es investigador. Le dan un pincelazo y entonces ya lo presentan como un artículo científico que, pues, la verdad es que carece realmente de muchos elementos, ¿no? Que eso también es un vicio y eso lo vivimos tú y yo muchísimo, ¿no? Hay hasta niveles de copy-paste, pero bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Alejandra González. Gracias, David. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Edgar, con lo que comenta Sonia, tú. Considero que hay que dar una oportunidad a México. Ya no son los tiempos de Luis Echeverría, ya no son los tiempos de antes. Confío plenamente en que hay muchísimo potencial en algunos, porque como dices, muchos ya nada más quieren modificarle algo y es exactamente lo mismo que en otros países, que en otras innovaciones. Hay que apostarle también a esta parte de la tecnología, porque al final del día, bien o mal, es el futuro. Entonces, considero que sí, hay que darle oportunidad, hay que evaluar, hay que checar, hay que, pues, apoyar a todos aquellos que realmente tengan el potencial para innovar y crear nuevas tecnologías, nuevos inventos, lo que sea necesario. Y pues nada, también hay que estar ahí al pendiente de lo que la Fiscalía va a seguir indagando, no nada más en el científico, sino en otros exfuncionarios y pues también, como lo hemos visto en otros ámbitos, no nada más en política, sino también ya está en espectáculos, está la Fiscalía, entonces pues nada. Oiga, la transparencia ante todo. Y sobre todo porque para romper un poco donde lo que acabas de decir, Alejandra, de estás de acuerdo con Edgar, estás de acuerdo con Sonia, pues es que no me gusta que estemos tan de acuerdo porque como que nos falta emoción y finalmente yo diría... Es que ¿sabes qué? Que ahora no hablamos de ni PRI contra Morena, entonces... No, pero sí te podría decir que el presidente decía que luego no había mucha ciencia para hacer ciencia, ¿no? Por ejemplo, para sacar petróleo. O me quedo... Pues ya es una ciencia de hace medio siglo, David, o sea, tampoco estás hablando de tecnología de punta, pues si perforar un pozo petrolero no es... No es mandar a un hombre a Marte. Oye, pero me quedo también con nuestra vacuna patria, que resultó ser que terminó siendo una cooperación con otras entidades, o los famosos ventiladores Ejecatl, que iban a venir a salvar a las personas y que parecían más bien pues un compresor de aire que no necesariamente requería los elementos en la medicina moderna que hoy requerimos. Así es que, amigos, pues no me queda más que agradecerles. Gracias, Edgar. Gracias, Alejandra. Gracias, Sony. Amigos, amigas, se despide ustedes, David Mendoza. Gracias que estuvieron con nosotros. Recuerden, agréguenos en nuestra página de YouTube, compártanos con sus amigos. Estamos también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos peleando, no sabemos qué tiene el algoritmo de nuestra página, que no nos deja hacer lives, pero ya les prometemos que nos vamos a poner las pilas para poder hacer lives con todos ustedes y tener una interacción mucho más grande. Así es que bueno, pues los esperamos próximamente en el siguiente cronómetro. Les mando un abrazo, amigos, amigas. Hasta luego. Que les vaya bonito. Bye, bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.